Buenas tardes, mi nombre es Franklin Sequeira, escritor centroamericano de Nicaragua. Hoy quiero hablar sobre un tema que a mí me fascina por varias razones. Una de ellas porque yo soy escritor de ensayo, de libro de investigación periodística, pero también soy un escritor de temas escatológicos y temas literarios. También, ¿verdad? Muchas personas me conocen como un escritor que ha hecho investigaciones acerca de Rubén Darío, la obra de Rubén Darío. Pero principalmente me inicié como poeta. Y de todas las métricas que existen en la poesía, la que más me ha fascinado es el soneto por su complejidad. Yo quiero referirme a ese tema del soneto. Y qué mejor, ¿verdad?, de hablar del soneto como el que escribió el más grande genio de los poetas clásicos, los literatos clásicos españoles, y me refiero a Lope de Vega, que dice en un soneto, ¿verdad?, que él escribió donde describe qué es el soneto. Entonces dice así: un soneto me manda a ser violante, que en mi vida me he visto en tanto aprieto. 14 versos dicen que es soneto, burla burlando van los tres delante. Yo pensé que no hallara consonante y estoy a la mitad de otro cuarteto, mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando y parece que entré con pie derecho, pues fin con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo y aún sospecho que voy los 13 versos acabando. Contad si son 14 y está hecho. Ese es el soneto, tal como lo describe Lope de Vega en este magnífico soneto. Creo que no hay otro escritor en la historia de la literatura hispana, la literatura española, castellana, que haya descrito al soneto de una forma tan magistral. Pues bueno, el soneto, ¿verdad?, es una composición poética de 14 versos, como lo dice bien Lope de Vega, con excepción a la regla. Hay una excepción por licencia literaria cuando el soneto es cataléctico. ¿Qué significa? Que está incompleto en alguno de sus dos pies o verso cataléctico. Es decir, esto era algo, digamos, muy común en la antigua literatura, en la antigua poesía griega y latina. Y Rubén Darío, que por cierto, según un gran escritor dariano, como fue Julio Icaza Tijerino, decía que Darío había utilizado 22 tipos de métricas diferentes. Entonces, pues Rubén Darío hace uso de un soneto cataléctico en el soneto al Papa, que es de 13 versos. Esto aparece un análisis de este soneto en mi libro Rubén Darío Polifacético. Pues bueno, el soneto en sí, ¿verdad? El clásico, el soneto normal, es el de 14 versos. Resulta que el soneto tiene una gran cantidad de reglas con las que hay que cumplir. Una de esas reglas es que tiene que tener, digamos, primero puede ser, digamos, sujeto a métrica. Sí tiene que tener métrica, pero tiene que estar sujeto a rima, ya sea consonante, asonante o lo que se llama en verso blanco, como los sonetos que escribió Pablo Neruda dedicados a su esposa, a Matilde. Pues bueno, resulta que la métrica define al soneto si es en decasílabo, si es alejandrino o si es dodecasílabo. Resulta que el soneto en decasílabo es el de 11 versos, que es normal, digamos, usado por todos los grandes literatos, los grandes poetas de la literatura española. Pero también existe un soneto clásico que es el alejandrino, este es de 14 versos. Pero el alejandrino tiene una particularidad que no tienen los otros, y es que tiene que tener un hemistiquio. Es decir, esto es que cada una de las dos partes de un verso de arte mayor que está separado por una pausa interna o por una cesura. Ese es el hemistiquio que tiene el soneto alejandrino, que es de 14 versos. Pero además la métrica se define
bajo las siguientes reglas. Por ejemplo, si un verso termina en una palabra grave, queda igual la métrica. Pero si termina la última palabra en aguda, se le suma un, digamos, se le suma uno al verso si termina en aguda y se le resta una si termina en esdrújula. De lo que son, digamos, si tiene 14 sílabas métricas, se le aumenta una sílaba o se le resta una sílaba o queda igual dependiendo si es grave, aguda o esdrújula. Ahora, además de eso, el soneto se rige bajo otras reglas para la métrica, como es si tiene hiato, sinalefa, diéresis o sinéresis. En el caso del hiato es, digamos, y en el caso de la sinalefa, por ejemplo, vamos a empezar por la sinalefa, es cuando en el interior del verso una palabra termina en sílabas que digamos, a que pertenecen ambas vocales. Se fundan las sílabas. Cuando termina, digamos, en un verso una sílaba y el siguiente inicia con una vocal, perdón. Esas terminan una vocal, uno, y empieza una vocal, las dos palabras, entonces esas se unen en el verso. Esa es la sinalefa. Y se fundan las sílabas a que pertenecen a ambas vocales. Es decir, se cuentan como una sola. Además, la sinalefa no se realiza cuando la segunda vocal es tónica, cuando hay pausa entre las dos palabras también, no se suma. En cambio, por ejemplo, el hiato es cuando encuentro dos vocales contiguas en un verso, en dos palabras que no forman diptongo y por tanto se pronuncian en sílabas distintas. También, ¿verdad? Se da el caso si termina en diéresis o en sinéresis, es decir, la diéresis es que separa o implica una ruptura en la pronunciación normal de una palabra, por lo que coloca especial énfasis en dicha palabra. Se señala colocando una diéresis o dos puntos sobre la vocal afectada. En el caso de la sinéresis es cuando las vocales que no forman diptongo normalmente se pronuncian como si se formaran con objeto de restar. Pero además, otra cosa interesante es que lo que le decía, ¿verdad? Que los versos pueden tener rima asonante, consonante o verso blanco. Pero además hay otra regla y es que el soneto puede ser serventecio o tradicional. ¿Esto qué quiere decir? El serventecio es que si el primer verso rima con el tercer verso y el segundo con el cuarto dentro de un cuarteto y o un terceto, el primero con el tercero y el segundo con el segundo, digamos, del segundo terceto. Es decir, en cambio, en el tradicional rima el primer verso con el cuarto y el segundo con el tercero. Eso es en los cuartetos, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia que hay en el soneto. Y tiene otro montón de reglas, sea que puedan encontrarse en él, digamos, figuras de pensamiento, de construcción, figuras literarias, ya sea la metáfora, la prosopopeya u otras, digamos, figuras. Entonces, todas esas cosas hacen, digamos, muy difícil poder escribir un soneto que tenga además ritmo y rima. Yo les quiero dar lectura a uno de mis sonetos publicados en este libro, 410 sonetos, que publiqué en Nicaragua en su primera edición y esta es una segunda edición publicada aquí en los Estados Unidos, que se encuentra en Amazon, por cierto. Dice así este soneto, esto lo publiqué hace muchísimos años. Dice, ya que hoy es martes, ¿verdad? Hoy es día martes, da la casualidad, lo escribí un día martes, dice, ayer lunes traté de recordar tu mirada y llegan el crepúsculo, la noche y la aurora. Cuánta soledad se siente al llegar la alborada y el recuerdo de ayer es este mismo de ahora. Hoy martes yo trato de recordar tu mirada y se siente toda la pesadumbre del día y se siente la tarde llorar desconsolada. Tal vez el miércoles florezca mi poesía. El jueves que trate de recordar tu mirada y mi sueño tienda sus alas como un flamingo que vuela en el círculo de una tarde nublada. El viernes lucharé por recordar tu mirada y el sábado al morir el día y en el domingo tendré la nostalgia de la semana pasada. De esta manera breve le he descrito, ¿verdad? Le he descrito lo que es el soneto.
Como ven, este es un poema breve de 14 versos y yo he logrado compilar una parte de mis sonetos en este libro, 410 sonetos. No es todo lo que he escrito, pero sí lo que he logrado, digamos, publicar. Algunos están ahí dispersos, inéditos, están en manuscrito, otros están en mi computadora. Probablemente en un futuro logre hacer un nuevo libro de sonetos para ir publicando todas mis obras. De esta manera, digamos, les he hablado de un nuevo tema, Franklin Sequeira, escritor centroamericano de Nicaragua, y espero, ¿verdad?, contar siempre con su apoyo, dando like o me gusta a estos videos y compartirlo con sus amigos. Muchas gracias, he estado con ustedes, ¿verdad?, su servidor, y nos vemos en un próximo video. Pasen muy buenas tardes.